para presidir este panel y el ganar para los miembros las estrategias y éxitos sindicales. En esta plenaria vamos a mostrar ejemplos de distintas regiones de los éxitos sindicales en avanzar en los riesgos y condiciones de trabajo en educación superior y postsecundaria. Estamos hablando de estos factores y estrategias que los sindicatos han implementado para asegurar este progreso, así como lecciones que se pueden aprender de estas experiencias. Ahora, nuestra lista de verificación es primero compartir ejemplos del éxito sindical y también la inteligencia artificial y cómo se va a gobernar, y también cómo los miembros pueden tomar medidas, y vamos a identificar los factores de amplificación para las estrategias y éxitos sindicales y lecciones que también se pueden aprender de estas experiencias. Me complace que tenemos aquí excelentes miembros del panel, pero antes los voy a presentar y primero quiero darle la bienvenida a los participantes que en este recinto tan hermoso y a través de todo el trabajo, las oficinas y también el público remoto que nos está escuchando. Tenemos un par de anuncios parroquiales y quiero compartir con ustedes. Como saben, tenemos un panel de varios idiomas y tenemos la interpretación francés, inglés y español, y también habrá oportunidad para ustedes participantes que están aquí en la sala que intervengan en la segunda parte de nuestra sesión. Me gustaría presentarme y, como se mencionó, represento al sindicato GEW, soy vicepresidente de mi sindicato en educación superior, y también me complace ser el vicepresidente de la región europea para educación, que también es ICI. Ahora voy a presentar a los miembros del panel. No lo tengo que volver a presentar, pero es Alfonso Cepeda Salas. Junto a mí tenemos al secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE. Nuestro anfitrión, y me gustaría aprovechar esta oportunidad por su hospitalidad, por haber elegido este recinto tan hermoso, y también me impresiona toda su fortaleza que demostraron ayer cuando nos dio la bienvenida el presidente de México. Fue muy impresionante su intervención. Y ahora tenemos a Justin Mercer, presidente de la Universidad de College Union en UCU, en el Reino Unido, y también profesora asociada de liderazgo de educación en la Universidad de Warwick. Bienvenida, Justin. Tenemos a Damien Cahill, que es el secretario del Sindicato Nacional del Territorio en Australia, y antes de este puesto fue profesor adjunto en Economía Política en la Universidad de Sydney. Bienvenido, Damien. Por último, y no menos importante, tenemos a David Satsunga, que es el presidente de la Asociación de Conferencistas de
Baue, que es el COLAZ, también es secretario general de las uniones comerciales del sector público, que es la que acoge a todo el sector público. Bienvenidos de nuevo. Únicamente para enmarcar toda esta conversación, en los últimos años, la educación superior y el sector de la investigación ha tenido como mucho más militancia. Hay muchas historias de éxito que son muy motivantes cuando hablamos de la movilización humana en el sector. En la plenaria previa exploramos los nuevos desafíos que las tecnologías y la inteligencia artificial respecto a la educación y las maneras como los sindicatos pueden responder. Y en este entorno cambiante, esperamos que estas discusiones sean como tema de reflexión cuando hablemos de los éxitos de nuestro movimiento, y hablar en la tarde después de las maneras como podemos fortalecer en el futuro cercano para responder a los desafíos y oportunidades que enfrenta la educación superior y postsecundaria e investigación. Hoy, tengo varios años de experiencias a nivel nacional e internacional, como con líderes de sindicatos, y mi experiencia, pues, es más fácil para mí decidir en cuanto a políticas, pero no es tan fácil movilizar a los miembros y con los colegas que están acostumbrados a los sindicatos comerciales. Entonces me da curiosidad, pues quiero aprender de ustedes de cómo manejan o han manejado esto y qué propondrían, cómo lidiar con estos desafíos. Ahora, finalmente, podemos empezar con esta discusión, y me gustaría preguntarles primero a Alfonso de México y a todos todos quieren escuchar tu éxito en educación superior e investigación, y me gustaría que compartieras con nosotros, en pocas palabras, los logros más significativos que tu organización CENTE ha podido tener en años recientes. El piso es tuyo, Alfonso. Muchas gracias. Gracias, estimado moderador. Nos da mucho gusto, colegas, que hoy podamos seguir reflexionando, que podamos seguir compartiendo experiencias con nuestra materia de trabajo acerca también de lo que tenemos que hacer para fortalecer los niveles de postsecundaria, media superior y superior. Y quisiera decirles que en el caso de México, tenemos en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación cobertura desde educación inicial hasta educación superior, doctorado y posgrado, y que sin embargo la educación pública no ha logrado sustraerse de las tendencias y desafíos globales en cuanto al financiamiento que debe haber para que se dé esa educación de excelencia, de calidad, de inclusión, de equidad que todos queremos. Hemos tenido la fortuna de que aquí el presidente de la República hizo planteamiento al Congreso de la Unión para dos reformas importantes. Una que tiene que ver con la obligatoriedad de parte del Estado para poder ofrecer educación media superior y superior a todos los estudiantes de nuestro país. Ayer lo comentábamos. Y otra que se refiere a la búsqueda
de financiamiento suficiente para que puedan generarse nuevas universidades. Ayer comentábamos también de 202 universidades que se han creado en zonas marginadas, en zonas de bajo desarrollo. Sin embargo, están presentes, a pesar de esto, los fenómenos de la privatización, de la comercialización y mercantilización que representan una amenaza al derecho universal a la educación, al priorizar el lucro sobre el valor social. El financiamiento público a las instituciones de educación postsecundaria superior y la investigación, sobre todo, representa otro tema crítico. En México, por poner un ejemplo, se ha priorizado el financiamiento para educación básica, se ha priorizado para educación secundaria. Sin embargo, en lo que tiene que ver con la educación superior, hemos tenido un rezago histórico que ha propiciado que exijamos al gobierno que se solucionen problemas añejos. Desde el 2008 aproximadamente se fueron acumulando para acá, se fueron acumulando problemas de salario, problemas de pago de prestaciones y afortunadamente hasta lo que va de nuestra gestión hemos logrado solucionar aproximadamente 210,000 problemas de falta de pago, de falta de pago también de estímulos, de bonos, de prestaciones, y ha sido un esfuerzo titánico el que ha realizado el área laboral del comité ejecutivo de nuestro sindicato. Por otro lado, estos procesos de desfinanciamiento abren paso a tendencias de privatización. La educación superior, media superior y superior que abarca el sindicato, tiene una población aproximada en educación superior de 450,000 compañeros. De ahí tenemos 310,000, 320,000 en educación media superior y el resto en educación superior. En media superior tenemos preparatorias técnicas, tenemos preparatorias que pretenden abrir la brecha para que los estudiantes puedan ocuparse en actividades que son de alto nivel, por ejemplo en áreas de ciencias del mar, por ejemplo en áreas de tecnología, en empresas que pueden darles trabajo como técnicos y también tenemos en educación superior los tecnológicos, que son aproximadamente 205 tecnológicos en el país, donde se da la preparación suficiente para que puedan incorporarse nuestros estudiantes al mundo productivo. Puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que las empresas prefieren a los egresados de los tecnológicos públicos que a los egresados de los tecnológicos privados. Sin embargo, sigue la presión permanente para generar una tendencia de privatización también en los tecnológicos. Y la cúspide de la pirámide educativa que abarca el sindicato es el Politécnico Nacional. Ayer mencionaba a un presidente, el licenciado López Obrador, muy de los mejores, quizá el tercer mejor presidente, el general Lázaro Cárdenas, que creó este Politécnico para darle oportunidad a las familias de bajos recursos para que sus hijos pudieran estudiar una carrera profesional y esto nos ha dado ingenierías, maestrías, doctorados, investigadores que se han ubicado en otros países y que han generado descubrimientos e inventos muy importantes. Y creo que las organizaciones que formamos parte de la internacional necesitamos trabajar, exigir de manera conjunta
hacer sinergia en todo el mundo para que los estados realicen un esfuerzo extraordinario a efecto de incrementar el presupuesto educativo, sobre todo para investigación. Yo lamento mucho decir que en nuestro país la investigación alcanza cuando mucho el 0.45% del Producto Interno Bruto del PIB, y eso es algo lamentable, porque hay, lo decíamos, lo veíamos ayer con Julián, de países que dedican mucho más que eso para actividades de investigación. Con la investigación viene también lo que necesitamos en cuanto a los grandes objetivos de desarrollo sostenible, que depende de esa capacidad de los gobiernos nacionales para financiar con recursos suficientes a la educación y a la investigación. Por eso, en el CENTE sostenemos con toda firmeza que la educación es una inversión, no es un gasto. Si alguna lección nos dejó la acumulación de rezagos y desigualdades y la pandemia COVID-19, es que los estados nacionales deben hacer un máximo esfuerzo presupuestario. Aquí nos han disminuido sustancialmente la asignación de presupuesto para capacitación y superación profesional de las compañeras y compañeros docentes de todos los niveles. La inversión debe enfocarse en garantizar el derecho a la educación, en contener y revertir la precariedad que afecta el logro de la calidad y equidad, o reducir la incertidumbre laboral que padecen los docentes e investigadores. Dice Susan Hopgood, nuestra presidenta, los gobiernos deben invertir en educación pública. Los sistemas educativos públicos protegen los derechos humanos, la equidad y la igualdad, la paz, la democracia y la justicia climática. Exponer el impacto negativo de la austeridad y la privatización, que son fantasmas que están ahí amenazando a la pública, a la educación pública. Tenemos sólidos puntos de encuentro. Nuestro compromiso con la defensa de la educación pública, con la revalorización de la profesión docente y con nuestra exigencia de que los estados cumplan con un mayor financiamiento educativo. Por la pública, sigamos sumando esfuerzos. Gracias. Thank you very much indeed, Alfonso. Muchas gracias, Alfonso. You have described a lot of challenges, but it's also something like a success story you have in Mexico, desafíos, obviously. pero hay historias de éxito en México. Me gustaría hacer la segunda pregunta y le quiero que respondas en una o dos oraciones. Hablabas de las estrategias y éxito sindical, pero yo... ¿Cómo vas a manejar o cómo vas a poder como sindicato lograr este impacto? ¿Me puedes dar un factor from which you could take advantage to achieve all this? Para lograr todo esto? Para nosotros la clave es tener mayor cantidad de diputados federales, es decir, congresistas, tener diputados locales en las entidades federativas, tener senadores en el Congreso, porque tenemos una representación muy pequeña, 5 diputadas a nivel nacional que constantemente están luchando por las causas, por las demandas que nos presentan nuestros compañeros y que tratan de incidir en lo presupuestal. Sin embargo, como son muy pocos, se ven abrumados por la mayoría que enfocan los esfuerzos hacia otras áreas de la vida económica, política y social de México. Necesitamos más voces en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y en las cámaras de diputados locales. La estrategia es, y estamos trabajando en eso,
tener mucha mayor representación e incidir en el financiamiento que requieren la educación en todas sus áreas y niveles. Thank you very much, Alfonso, again. This is really encouraging what you are doing in Mexico. Es muy motivante lo que están haciendo en México y sí me gustaría darle luz a la palabra a Justine del Reino Unido. Y antes de que empieces a compartir tu experiencia, me gustaría preguntarte una pregunta. Si hay algo que particularmente te impresionó en cuanto a lo que compartió Alfonso en esta historia de éxito, algo que te resuene con tu experiencia, un mensaje que te pudieras llevar de aquí, ¿sí? En varias palabras. Muchísimas gracias. Sí, fue muy interesante el comentario de Antonio, de Alfonso, de cómo ustedes están calificando al presidente. Hablaban, por ejemplo, que el tercer mejor presidente. Y fue obvio ayer cuando el presidente dirigió su discurso y realmente lo tienen en muy alta estima. Y es una lección para nosotros. No resuena tanto de como que es como en todos los contrastes, porque en el Reino Unido, de donde yo soy, pues tenemos ya 30 años de un gobierno conservador que son una ala sumamente derecha que ha sido un desastre en el campo de la educación, particularmente para la educación superior. Tenemos 5 distintos primeros ministros que han sido terribles y realmente pues es bueno escuchar y ver toda esta relación tan positiva que tienen con su gobierno y también con el presidente, ¿no? Que parece que eso se traduce en un apoyo sensible en las decisiones, tanto financieras, claro, porque el dinero es increíblemente importante, pero también a mí me da la impresión de que hay una sinergia de valores que comparten los mismos valores con el presidente y su gobierno. Y esto es un contraste impresionante con el gobierno actual en el Reino Unido, que esperamos, por supuesto, vamos a tener elecciones en 14 meses. Esperamos el cambio. Pero yo no estoy segura si voy a poder lograr toda esta calidez y el propósito común que es tan evidente aquí con su presidente y su gobierno. Okay, thank you. Muchísimas gracias. In spite of not having the same support by the government as in Mexico, tenemos el mismo apoyo del gobierno, a very successful pero ya and esto muy struggle tenemos in the UK. Let's say esta in Germany, not all lucha of our tan members are aware what impresionante happens en el Reino throughout Unido, the world pero in other en countries. Alemania, But por ejemplo, no tenemos lo mismo, pero aquí todos from the USU ha sido lastimado por UCU y hay huelgas en el sector de educación superior. ¿Me puedes decir, Justin, algo de la movilización exitosa de tu sindicato sobre pensiones? ¿Cuáles han sido los elementos clave de este éxito? El piso es tuyo. Sí, es excelente que nos estemos enfocando en historias de éxito, porque a veces cuando estamos en las negociaciones muy adentro, pues realmente a veces pierdes de vista todo el panorama. Y aquí las historias de éxito que voy a describir, lo primero que debe decir que no tiene nada que ver con el gobierno. El éxito no fue de ninguna manera dependiente del financiamiento del gobierno. Es una decisión que negociamos con la mitad de los empleadores, con la mitad de las universidades, que valía 15 mil millones de libras.
en todo el esquema de pensiones y cada miembro de este esquema de pensiones. Entonces, la mitad de las universidades en el Reino Unido son parte de lo que llamamos un esquema de beneficios compartido. Y aquí no compartido, definido, perdón. Y todo eso que es que durante el retiro se les garantiza un ingreso de por vida y un ingreso que puede aumentar respecto a la inflación. Quizá no coincide del todo con la inflación, pero está un poco por arriba. Y mientras tú vivas, no tienes que preocuparte si vives más y bueno, quizá ya no vas a tener tanto dinero. Aquí el riesgo es que todo esto se comparte en USS, que son de 15,000 en este esquema. Entonces, una victoria no nada más por los 60,000 miembros de UCU, que también son parte de este esquema, pero es una victoria para todos aquellos miembros que son miembros del esquema de pensiones, pero no son del sindicato, y se beneficiaron mayormente de una lucha de 5 años. Voy a hablar un poco de estos antecedentes para darles contexto. Quisiera decir que durante 3 de esos 5 años ya finalmente conduje las negociaciones. Estuve casi en todas las negociaciones que les voy a compartir, porque creo que a veces que desde fuera de la sala de negociaciones las cosas se ven diferentes y se ve más fácil de lo que es. Pero en el 2017 los empleados decidieron cerrar este esquema de beneficios completamente para que todos se pasaran a otro esquema de pensiones en donde tendrían un riesgo individual y definan la contribución, y había bastantes variaciones en el ingreso de retiro de los miembros, y tuvimos 14 días de huelga en 2018 y se tuvo que revertir esta decisión. Dijeron que mantendrían el esquema de beneficios definido y que iban a trabajar con nosotros para buscar la mejor manera para evaluar la salud de este esquema. Y esta decisión pues no era avalada unánimemente, y tuvieron 64% de aceptación. Entonces sí fue algo controvertido. Aquí lo que estábamos negociando ahí, y el viernes pasado, el 99% de los miembros que nosotros encuestamos pues acordaron avalarla, pero todos los cambios que quisiéramos imponer es 37% de recorte en nuestro ingreso por retiro. Tuvimos toda una serie de eventos positivos y negativos en esos 4 años. Finalmente nos decidimos por la huelga. Aquí en septiembre de 2021, donde tuvimos otra evaluación que ocurrió en la pandemia, los empleadores pusieron mayores recortes y nosotros tuvimos una huelga de muchos días, había boicots y finalmente la pudieron aprobar, pero ahí nosotros nos recuperamos, ¿no?, de todo este detrimento, y de hecho sí lo pudimos hacer porque trabajamos todo el resto del año a partir de entonces en términos de compartir que el esquema de pensiones era sano y que había dinero no para revertir los recortes, pero también, y esto es pagar una
un monto de dinero para compensar esos 2 años de recortes que experimentamos. O sea, no era posible por razones técnicas de recuperarlo todo, pero finalmente sí pudimos incrementar el retiro por el hecho que tuvimos estos recortes de 2 años. Y me voy a enfocar ya con todo este contexto. Las lecciones aprendidas que son estrategias eficientes, sindicales y estos factores habilitantes. Las razones aprendidas es nunca darnos por vencidos, por ejemplo, porque, como le decimos, tuvimos periodos en 2018 cuando tuvimos nuestra pensión de regreso, después en el 21 tuvimos un recorte muy fuerte y la gente no sabía si lo íbamos a poder revertir, así que nunca se den por vencidos. Las negociaciones probablemente van a tardar mucho tiempo, algunas avanzan, algunas no avanzan en términos de las estrategias efectivas de los sindicatos. Nosotros movilizamos a los miembros, nosotros fuimos muy efectivos con las estrategias de voto en el Reino Unido. 50% de las membresías tienen que votar para que nosotros podamos actuar acerca de los resultados, y esto solamente funciona por 6 meses, así que tenemos que continuar votando, y nosotros lo hicimos y la gente adquirió el hábito de votar y votar, sí, casi continuamente. Tiene que ser también la votación, es la forma que nuestro gobierno trata de evitar las actividades del sindicato. Tenemos diferentes comunicaciones o estrategias de comunicación para diferentes audiencias. También tenemos formas de hacernos presentes y, por supuesto, como somos educadores y como las pensiones pueden ser algo muy delicado, cada institución tiene un funcionario de pensiones. Yo soy una de ellas, y los funcionarios de pensiones van a las juntas técnicas, se enteran de qué se tiene que hacer y regresan y hacen un puente, digamos, con el cuerpo regulatorio. Estamos muy inmersos en la cuestión técnica para saber cómo necesitan responder a las consultas o qué deben decir cuando están tratando de convencer a un miembro de que necesitan tomar acciones de huelga o votos, o etcétera. Llegamos al punto en el que, de hecho, en muchos casos nosotros tuvimos más experiencia en las pensiones que algunos de los consultores y algunos de los directores de finanzas en algunas universidades. Ellos venían todos con los funcionarios de pensiones porque nosotros sabíamos más y éramos respetados por los miembros. En términos de los factores habilitadores o que dieron lugar a esto, yo creo que es muy importante también que ustedes tengan habilidades de negociación, que actúen con integridad y que creen también confianza en el otro lado, en la otra parte, saben, fuera del ruido de la movilización y de las acciones de huelga. Yo fui uno de los negociadores. Nosotros teníamos un grupo de 5 con nosotros y 5 en contra de nosotros y un presidente independiente, y eso realmente fue muy bueno. Esta persona diría X y la otra persona decía Y, etcétera, y las cosas a veces se ponían muy mal para el sindicato. Entonces, lo que nosotros hicimos cuando ganamos el voto hace un año, que por cuarta vez, los empleados vinieron conmigo y dijeron, ¿podemos hablar? Me dijeron. Entonces 2 o 3 de nosotros estaban con nosotros, hablaron con nosotros, hablamos por meses con ellos, y eso nos permitió que pudiéramos resolver hacia dónde ir y que podríamos acordar sin la retórica, saben el drama, ¿no? Nosotros tuvimos conversaciones honestas acerca de qué podría ser posible. ¿Podrías terminar tu comentario, por favor? Sí, 2 comentarios. Tuvimos también condiciones externas favorables con respecto al mercado y las tasas de interés estaban aumentando. Eso nos ayudó, aun cuando es el factor definitivo, pero sí nos ayudó. Y lo que yo pienso que ayudaría, que nosotros no tuvimos en ese momento, como dije antes, si tuviéramos un gobierno
gobierno que nos apoyara, que nosotros no teníamos en el Reino Unido. Creo que eso hubiera hecho la diferencia y hubiéramos logrado más rápido esta victoria. Gracias. Muchas gracias, Justin. Congratulations. Y felicidades por lo que has logrado en el Reino Unido. Y hemos identificado muchos factores estos factores responsables para su éxito. Pero el mensaje principal es lo que tú dijiste al principio: nunca se den por vencidos. Y de hecho has tenido una ganancia muy prolongada con tu movimiento y un éxito impresionante. Así que gracias por compartirlo con nosotros. Me gustaría ahora pasar con Damien de Australia. Y Damien, tenemos la misma pregunta como la que le hicimos a Justin. En tu presentación que tal vez ya preparaste, nos hemos encontrado con perspectivas inspiradoras tanto en México y en el Reino Unido. ¿Quisieras, por favor, compartir tus ideas acerca de qué has aprendido, ya sea del Reino Unido o de México, hasta ahora? De manera muy breve, por favor, en pocas oraciones. Y claro que sí, muy brevemente, de Alfonso, de la plática de Alfonso, algo que realmente me gustó mucho fue la imagen que ustedes mostraron de los trabajadores protestando, que estaban protestando contra la privatización. Y también, pues sabes que son muy jóvenes, y yo pensé que eso es algo maravilloso, porque en muchos países hay una nueva generación de trabajadores jóvenes que están llegando a la educación superior. Muchos están marginalizados, muchos están en empleos precarios, muchos tienen una historia, no tienen historia de haber pertenecido a un sindicato, así que es bueno que sean representados, y eso es algo maravilloso. En cuanto a la presentación de Justin, bueno, dice tal vez se oye más sencillo de lo que fue, pero no, lo que dijiste no parece sencillo. La campaña realmente fue inspiradora para nosotros, y la forma en que tú pusiste en práctica tus palabras, las de nunca se rindan, eso fue una inspiración para nosotros en Australia, y nos ha ayudado mucho a lograr realmente una gran batalla, ¿verdad? Con efectos que nos cambiaron la vida. Tenemos que lograr muchas cosas más, pero han hecho un trabajo fabuloso, y felicidades. Gracias, Damien. Y por cierto, Alfonso estaba muy atento, y ayer, por ejemplo, en nuestro evento estaba tomando notas. Ahora vamos a proceder con Damien en Australia. Vamos a poner el ojo en Australia. Tu organización ha estado trabajado para la menor clusterización, y también en cuanto al sector de la educación media y superior. ¿Podrías compartir con nosotros las estrategias que tú has implementado en Australia y lo que pudiste lograr hasta ahora? En pocas palabras, por favor. Sí, claro que sí. Voy a simplificar lo que obviamente es una historia más compleja. Nuestro sindicato representa a trabajadores en educación superior. Estamos representados por personal académico y también personal académico y no académico. Para darle cierto contexto de nuestra campaña, en Australia, 70% de todos los trabajadores están en un trabajo no asegurado. Eso quiere decir que solo 30% de los trabajadores en las universidades públicas tienen trabajos seguros en cuanto a si los despiden. También los impulsores de esta situación son, primero que nada, cosas que ya escuchamos en esta conferencia. Primero es la situación del financiamiento en Australia, así que el financiamiento público en las universidades en Australia es relativamente bajo en estándares de la OECD, y en ese contexto
contexto, las universidades han intentado generar ingresos adicionales a través del mercado de las cuotas, ¿saben? Cobrando cuotas a los estudiantes internacionales, que esencialmente es la única fuente de ingreso, de aumento de ingreso para las universidades en Australia. Al mismo tiempo, la gobernanza de las universidades se ha vuelto más corporativa, ¿no?, en su orientación. En los últimos 20 años, las cabezas de los bancos multinacionales han dominado a los consejos de las universidades públicas, cosa que realmente es algo muy vergonzoso, muy sorprendente, pero vergonzoso. Eso ha traído también una mentalidad corporativa y gerencial a las universidades. Estas dos cosas en combinación, las cuestiones del financiamiento y la gobernanza corporativa, ha dado lugar a que las universidades hayan adoptado una estrategia de cambiar el riesgo institucional hacia el personal, y por lo tanto emplean más y más empleados casuales que tienen muy pocos derechos y que pueden ser despedidos, o que son eventuales estos empleados y que pueden despedirlos. Hay una estrategia que se ha adoptado por la dirección. El segundo elemento de contexto en nuestra campaña la voy a mencionar muy brevemente, es la pandemia de COVID. Como en muchos países, la pandemia de COVID destacó los problemas diversos y terribles asociados con esta cuestión de los eventos, de los empleados eventuales, que fueron los primeros que perdieron sus trabajos. Y eso es lo que pasó en el sector de la educación en Australia. Cuando la pandemia empezó en Australia, el gobierno cerró las fronteras de los inmigrantes, que quería decir que los estudiantes internacionales ya no podían venir a estudiar en Australia, pero lo que significaba que una de las principales fuentes de ingreso para las universidades de Australia se detuvo inmediatamente, y el gobierno conservador en ese momento rehusó dar asistencia financiera adicional a las universidades. Después, las universidades cortaron los trabajos, es decir, tuvimos a miles y miles de trabajadores que perdieron sus trabajos en las universidades públicas en Australia, y los trabajadores eventuales fueron los primeros que perdieron sus trabajos. Como resultado de esto, saliendo del COVID, nosotros como sindicato determinamos pelear los derechos de los empleados eventuales que estaban infrarrepresentados en nuestro sindicato, y creo que no habíamos hecho suficiente nosotros en el pasado para que nosotros abordáramos esos problemas con este tipo de empleados. Decidimos ganar los derechos a este tipo de trabajadores y también hacer trabajos, o más bien contratos colectivos en las universidades públicas, en las 37 universidades públicas de Australia, para priorizar los trabajos seguros y para reducir la precarización. Obviamente, esta va a ser una estrategia difícil porque la precarización es el centro del modelo de negocio de cualquier universidad en Australia, y nosotros teníamos una baja densidad entre nuestros trabajadores eventuales. Ahora nosotros hemos estado haciendo campañas durante muchos años, y hemos descubierto miles de millones de dólares en este tipo de situaciones a través de los años, lo que significaba que los gerentes o directores de las universidades sentían presión de tratar con este tema de la precarización, porque había sido destacado como un tema público en los medios, y también tenían presión porque financieramente eran culpables de esta situación. Nosotros empezamos nuestra campaña, que pueden ver aquí con mi camiseta. Me voy a parar para que me vean, mi camiseta. Creo que ahora ya pueden ver mejores lugares de trabajo, mejores universidades, así se llama la campaña. Y nosotros tomamos mucha acción industrial. Nosotros tomamos muchas acciones industriales. Nosotros organizamos de manera colectiva nuestra campaña en 37 universidades individuales, y tuvimos que negociar individualmente con cada universidad, y estoy muy contento de decirles que vamos ganando. Tuvimos un resultado maravilloso
que probablemente tuvo menos desempleos, y estamos ganando con las universidades. Así que es un ejemplo clásico de estas negociaciones. La plantilla era que queríamos una reducción en la precarización del 25%, la conversión de todo el trabajo que se estaba haciendo por esos eventuales, eran trabajos seguros, y también un empleo preferencial para los eventuales en esos trabajos. Con eso nosotros, como les dije, estamos ganando más de 1,000 trabajos fueron terminados en el sector de Australia, que representa 10% de estos trabajos eventuales. Ganamos por primera vez en nuestro sector estos eventuales. Nosotros tenemos el pago de incapacidades, y como resultado de esto hemos aumentado la membresía en las universidades 5%, y 60% de esa membresía ha sido de los eventuales, que es un logro maravilloso. Tenemos mucho que hacer, pero quiero decirles que estamos muy contentos, que estamos ganando contra la precarización. Gracias. Otro ejemplo inspirador y alentador acerca de cómo la movilización de los sindicatos, qué es lo que se puede causar la precarización. Quiero hacerte una última pregunta a ti, Damien. Tú hablaste acerca de la pandemia de COVID, que puede ser magnificado como con una lupa los problemas, ¿no? Así que estamos hablando de, igual que varios países, como resultado de la epidemia, particularmente los eventuales, fueron despedidos, ¿saben? Y no eran capaces de participar en los sindicatos o movilizarse, por ejemplo. ¿Cómo manejaste esto a pesar de esto? ¿No? ¿Cómo, a pesar de todo este problema, los movilizaste? Muchas gracias. Ese es un punto muy importante, una pregunta muy importante. Lo que acabas de describir sí sucedió en Australia, así que yo creo que hubo resentimiento hacia el sindicato porque nosotros no pudimos salvar los trabajos de los eventuales durante la pandemia, así que tuvimos dificultades internas, pero yo creo que enfrentamos esa crítica y tuvimos también conversaciones internas difíciles con los miembros acerca de la solidaridad, que nuestros miembros permanentes eran miembros que tenían trabajos bien pagados, seguros, y que ellos tenían que hacer sacrificios y que también tomar acción y apoyar también a otros trabajadores que no tenían trabajos seguros, que no eran bien pagados. Y así es como decidimos priorizar ganar estos trabajos para los trabajadores eventuales y también otros temas. Pero fue una buena pregunta, realmente fue una conversación muy difícil para el sindicato. Muchas gracias de nuevo. Y ahora, por último, pero no menos importante, me gusta pasar con David Decima. Y estamos hablando de es una conferencia de media y superior, así que ahora me gustaría poder escuchar algo de este sector de educación en Zimbabue. David, tú con tu sindicato has tenido éxito y has ayudado a las legislaciones, has avanzado las leyes y tienes una nueva autoridad laboral. Es un consejo de acción tercera y que también habla de los nuevos derechos de los colegas en educación, y esto llevar las condiciones al sector universitario. Así que, David, me gustaría preguntar, más bien pedirte que compartas con nosotros cómo pudiste asegurar cómo pudiste lograr estos avances para tus miembros en este sector, y qué tan diferente o qué tan similar fue tu experiencia con base en lo que nosotros hemos escuchado de los otros panelistas de Reino Unido, de México y de Australia. Thank you very much. Muchas gracias. Quite happy to be Estoy muy contento de compartir con ustedes mi historia. Igual que algunos de mis colegas lo dijeron muy bien, es importante compartir la historia de éxito.
porque esas historias inspiran. Estoy muy inspirado por las historias que ellos contaron, que mis colegas aquí dijeron, y puedo decir que tenemos una amenaza común que hay en estas historias, ¿no? Para nosotros, para que tengamos éxito nosotros debemos ser resilientes y debemos hacer también nuestras proyecciones, y lo más importante es que debemos trabajar con nuestros miembros, y nuestras estrategias deben basarse en la realidad que estamos enfrentando. Por ejemplo, nosotros venimos aquí y nosotros vimos al presidente de México que vino a hablar en la reunión, y para mí ese es un signo claro de que ya hay formas en las que podemos tener conversaciones con los que están en el otro lado de la mesa, y no siempre se trata de unidades o uniones radicales, digamos, o sindicatos radicales. Como ya se mencionó también, nuestro sindicato, que no es un sindicato muy grande, y para nada es muy grande. Nosotros venimos de una nación pequeña de Zimbabue, que tiene una población de tal vez 13 millones de personas y 26 colegios terciarios o de educación terciaria, y estamos organizados. Y no son colegios muy grandes, así que nosotros no tenemos la clase de cifras que serían comunes, por ejemplo, en algunas de las partes más populares o más del mundo. Y es lo que nosotros hicimos como sindicato. Nosotros, empezando en 2009, porque yo creo que este es el elemento más importante de nuestra campaña, que empezó en 2009. Y venimos de un lugar en donde nosotros no disfrutamos la mayoría de los, o no tenemos la mayoría de los derechos fundamentales que tienen todos los otros países. Nuestros miembros o nuestros académicos o en nuestro sindicato que están operando en Zimbabue con el acta o la ley de servicios públicos. Y es que la ley de servicios públicos es como una ley que pone a los trabajadores como sirvientes o servidores, digamos. No tenemos derechos, por ejemplo, de negociación o contratos colectivos. En sus países ustedes tienen, por ejemplo, derechos y sus contratos colectivos. Y por lo tanto, nosotros no tenemos libertad académica, nosotros somos parte del servicio público como académicos, no disfrutamos de ninguna autonomía, así que cuando nuestros miembros son elegidos por el Consejo, ellos nos dan... De hecho, nos piden que restauremos el estatus del colegio. Como de acuerdo con ellos, de ese estatus, quieren tener ese estatus cercano de la academia de las universidades. Ahora estamos más cerca del servicio público general y de lo que se llamaba el sistema de Patterson, el sistema de grados de Patterson, que vino de un caballero que se llamaba Patterson y que venía de Australia. Así que nosotros tuvimos que pelear eso en 2009, y las estrategias que nosotros empleamos no necesariamente me refiero a que no realmente, como ni siquiera sabíamos hacia dónde íbamos, simplemente estábamos lanzando flechas así de manera inocente a todos lados. Tuvimos abordajes radicales al principio, como con huelgas, y en ese proceso tenemos una huelga, y estamos como parte del servicio público, el servicio público no podía irse a huelga, y entonces utilizamos la ley, el gobierno utilizó la ley para victimizarnos, por ejemplo, para victimizar a nuestros miembros, y hubo tuvimos 11. After that, we continue fight through other means when we realize that we que nosotros nos han vencido, la huelga los hizo, y finalmente vencieron a los líderes finalmente para contratarlos, y encontramos ya la manera de hacer un video y una defensa de cambios que más queríamos. Después dejamos este foro radical y decidimos tomar el camino del cabildeo y defensa. Ya lo hicimos a la labor del cabildeo, hicimos muchísimo
hicimos trabajo desde el punto de vista del liderazgo y también con los miembros. También hicimos más que esto. También en 2015 nos volvimos miembros de Internacional de la Educación. A partir de ahí empezamos a conocer más los métodos que podíamos usar para avanzar. Y en el proceso pues pudimos hablar con las autoridades y que nos aceptaran y nos escucharan a nuestros llamados y que también nos dieron justicia a nuestra causa. Y después, ya en 2018, después del golpe, el golpe que no es golpe, que en Zimbabue, ya Nuevo Guinea dice, no, un nuevo primer ministro y es primer ministro, en el parlamento y en el territorio, después de la recomendación al ministro, nosotros no necesitamos parlamentar esto, es algo que podemos hacer nosotros. Y así empezó todo el proceso de esta apelación entre nosotros y el ministro. Y finalmente esto le hablamos el y todo esto, en todos los procesos, tuvimos que conocer en 2020 el presidente ya pudo firmar este proyecto de ley. Ahora tenemos un nuevo empleador que se llama el Centro de la Tesorería de Educación, no sé, pero esta ley que establece el Consejo de Educación es la primera vez en que se puede usar de la libertad académica, es algo que nosotros apreciamos bastante. De manera más importante también garantiza derechos de un contrato colectivo de trabajo, primero colectivamente como docente, y después ya tenemos el paquete de remuneración que está más cercano de la universidad. Y también es que también deseábamos antes ver algo en el de nacional, y ese es el problema de la solidaridad, la cuestión de solidaridad internacional. Quiero hablar de la Asociación Canadiense de Universidades y les dije que escuchamos y también sí, llegamos a través de la Internacional de la Educación. Nos preguntaron por qué no hacemos un acuerdo de cooperación a que les pueda ayudar, porque como dices, en el sur, pues el desafío siempre son, y a veces única, digamos, como un territorio, y ahí se queda todo, pero sí logran apoyarnos, ¿no? Los sindicatos también se hablaron con otros sindicatos aquí presentes, como este sindicato SNT, también hemos estado dispuestos a hacer los llamados para los sindicatos. Esta es la historia. Yo podría decir más, pero es muy contento de abrir una oficina a otras historias. Es un caso claro que ahora porque lo que usted hace es un gran problema, pero para eso no tiene tanto abrimos el piso para preguntas y respuestas. Una última pregunta. Es bueno celebrar como la sociedad y un intercambio, pero sí me gustaría preguntarte cuáles son los siguientes pasos en términos de la implementación de una nueva ley. ¿Hay planes para con eso o si nos puedes hablar de los futuros? En la pregunta. Gracias por su pregunta. No tengo ninguna expectativa de que sea, sabemos que es el principio que conlleva nuevos desafíos, pero el futuro para nosotros finalmente se reporta el trabajo y realmente el beneficio de experiencia que recibimos en la Internacional de la Educación, que vamos a tener nuevas regulaciones, que va a subir sueltas para nosotros, no sabemos cómo licenciamientos y todas estas cosas, cómo se administran, como lo dicen los colegas, qué tenemos que hacer en relación de un marco legal, pero sin tener derecho de negociación colectiva, pero hay cambios que van a llegar en términos de nuestros miembros, cada vez más nuevo. Ahora ya es momento para ustedes de discutir y tenemos 25 minutos para preguntas y respuestas. Primero, me gustaría agradecer a los participantes en línea por haber participado en la sesión. Ahora ya terminamos la sesión en vivo y la siguiente en vivo será mañana a 9 de la mañana. Hora de México. Sí, gracias a nuestra audiencia remota. Y ahora seguimos con la audiencia en la sala, nuestros panelistas. Bueno, ustedes si quisieran hacer preguntas o entrevistas, pero por favor, entre más breves sean con sus presiones, más colegas van a poder hablar y por tanto aprecio que puedan ser lo más breves posible. Hasta ahora nadie quiere hacer una pregunta. La primera es la colega de Francia y después el colega de Italia. No es de Francia, no, Italia y luego y dos provincianos. Estos son los primeros. Perdón, por favor, puedes presentar y te cedo la palabra. Cuando a nuestro colega nosotros vimos las mismas en cuanto al impacto de los gastos de escolaridad de los estudiantes, pero siendo en nuestra universidad hay muchas desigualdades y mi pregunta, cuando habla de coordinación para defender su religión, ya no me escucho. Je peux poser
Después de haber escuchado, además de la movilización de sus miembros, ¿cuáles son los obstáculos y cuáles son las amenazas que hicieron en este tipo de muchas gracias. Ahora, gracias, María Firina. Voy a hablar de condiciones de financiamiento. Este fondo es el mecanismo bajo el cual se hace la distribución de financiamiento público. Considera esa obligación menos al de la PREX. En 2018 pedimos más de 5 millones de euros. La consecuencia ha sido una reducción en personal, fue mayor reducción de recorte en la, comparado en la crisis por la crisis en 2008. Por esta reducción drástica, la contribución de los becarios, las universidades han tenido que detener las actividades docentes. En el sistema de la universidad necesitan más intervención en la reclutación. La Universidad Italiana, que se basa en mecanismos de evaluación para asignar el financiamiento, la Monchure nos dijo ayer, todo este financiamiento basado en desempeño, y esto produjo obviamente un resultado constante. Universidades sólidas se vuelven cada vez más sólidas y estamos luchando cada vez más para ahora necesitamos que regresen financiar las universidades y establezcan efectos públicos. En Italia nosotros estamos enfrentándonos con un gobierno de derecha, con el primer ministro Meloni, que finalmente ha habido una universidad y el segundo para esta asociación internacional de la autoridad económica no es posible, sino necesaria. Si queremos un futuro de nuestras universidades. Gracias por las observaciones y ahora vamos a la única de las manos levantadas. Él tiene el micrófono, de hecho. México. Me gustaría preguntarle a Just, ¿cuál es el tema de pensiones? Ayer ustedes, en voz del presidente de México, el pendiente que tiene con el magisterio es pensiones más dignas para los trabajadores cuando nos retiremos. Desde el 2007 en México, siguiendo el modelo chileno, estamos en 2 esquemas pensionarios. El beneficio reunido quienes ingresamos antes del 2007 y por cuentas individuales a quienes ingresaron de manera posterior. Para eso el escenario no es nada bueno. Ayer escucharon de que tendrán pensiones desde el 35 al 45% en el año que se acuerdan. El reto del sindicato, y que ya lo ha planteado el maestro Alfonso Cepeda con el presidente, con los diputados, con el secretario de Hacienda, es poder retornar al esquema de beneficio definido. Es decir, que nuestros compañeros tengan una pensión más ganada de lo que quieren. ¿Cómo es Reino Unido, logró pensiones mejores para los trabajadores? ¿Qué experiencia podemos tomar de ustedes para seguir impulsando en México el retorno al esquema de beneficio definido? Gracias por esta pregunta. También alguien, si me acuerdo bien. No. Entonces, vamos a seguir con el colega de Kosovo. Muchas gracias al colega de Kosovo. Es la primera vez de esta conferencia. Quiero agradecer a México por su hospitalidad. Quiero compartir algo relacionado a Kosovo. Hay un sindicato de educación y hay miembros, y el 25% de los miembros de todos los trabajadores en edad, pero en los últimos años vimos afuera en semanas y esta vez nuestro gobierno borró, eliminó a todos nuestros miembros y creó una plataforma y todos los miembros se tenían que volver a registrar en la plataforma y a partir de este tiempo no tuvimos un diálogo social con el mismo, pero tuvimos un contrato colectivo. Como es nuestros miembros tuvieron muchos beneficios y tuvieron 3 salarios después de su retiro. En los 10 años de retirado siguen recibiendo el mismo salario, pero sí les quiero preguntar si en su país tiene el problema que los miembros que reciben beneficios cada vez quieren más y más beneficios. En este momento es el momento en donde hay falta de profesores, de profesores. Entonces, este lugar. Sí, esto se ha dado en los sindicatos. Bueno, gracias por las palabras de Kosovo. Si alguien quisiera hablar, todavía me queda una ficha. No será la oportunidad de los miembros van a estar y hagan sus observaciones finales. Si no, no es obligatorio que la hagan. Bueno, aquí tenemos las intervenciones. Quisiera que fuera breve como sea posible. Le doy la palabra. Buenos días, voy a ser rápido, lo mencionó. Como lo mencionó usted, mi pregunta es clara. En nuestra organización, desde hace 10 años, luchamos contra el empleo precario. Una pregunta a los panelistas. ¿Tienen estadísticas sobre el empleo precario en de sus países? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿cuál es la relación que existe o la influencia negativa del precario en la elección científica? Muchas gracias. Gracias. Súper último y no menos importante, el uso de la palabra. Buenas a todos, de México. Preguntarle a los países laboral. El país le damos extraordinario valor a la certeza laboral, es decir, al empleo permanente.
y al ascenso dentro de las mismas diferentes funciones que son también permanentes en el sistema educativo mexicano. ¿Cómo es en sus países el empleo digno, si tienen certeza laboral, y cómo era el ascenso a las funciones directivas? Y sobre la seguridad social, preguntarle a nuestra compañera Reini, ¿cuánto aporta el gobierno y el trabajador para su sistema pensional? ¿Qué porcentaje de su salario? Thank you very much for all your interventions. Gracias por sus intervenciones. Ahora nos quedan 14 minutos para la última sesión. Tenemos algunas preguntas particularmente que son para los panelistas, especialmente para Justin, del sistema de seguridad social, y tenemos una que es para Damien about notas, y después tenemos algunos reportes de diferentes países. La pregunta para todos los panelistas, como el empleo precario tiene un impacto negativo en la calidad de la educación y nutrición y la evaluación de los impactos. Por lo que me gustaría primero preguntar a Justin y después a Damien, porque ha hablado esto, y después también le he preguntado a David si les gustaría comentar algo. Te cedo el uso de la palabra. Muchas gracias por estas preguntas y por haber compartido sus experiencias, prestaciones. Creo que el hecho de que nos hicimos centrar en la UIC en un periodo de 5 años, diciendo a los empleadores que terminaran el ciclo de 1 a 3 años de vía industrial. Sí pudimos trabajar con los empleadores para decirle al comité de fideicomiso de UCU para valorar el esquema si hacía lo que llamamos una ofensiva. Estamos evaluando este esquema por miles de millones de libras porque es demasiado requerido. Finalmente hubo un cambio de intereses, pero sí, esta huelga no sucedió tan bien. Pero en Francia tenemos, nos deducen 1.7% y después de 14 años, pues finalmente es peor en México, porque la mayoría al final de una 14 años de lo que ellos ganaban de retirarse. Entonces no es tan bueno como los otros esquemas. En planteamiento, para este esquema no hay financiación del gobierno, no hay nada. Los empleados pagan 21% de su salario y los otros pagan 10%. No hay dinero que paga el gobierno. Pero finalmente en educación superior sí recibimos una pequeña cantidad. Y la planilla de Reino Unido tiene muy poco financiamiento del gobierno, pero viene de la colegiatura de estudios de investigación cantidad de la industria. El gobierno es mucho mejor y va haciendo a través de los años. Gracias. Aquí la pregunta es de cómo coordinamos las campañas y coordinamos las bandas y la movilización. Sí, coordinamos nuestras demandas, coordinamos lo que estamos dispuestos a negociar y también tratamos de coordinar las movilizaciones a un grado. Pero hablamos también de los obstáculos relevantes, los dos obstáculos más simples para coordinar la campaña que mencioné en Australia, una ley que teníamos unas leyes restrictivas que son las del colectivo también. Entonces, pero es difícil de coordinar en un sindicato muy burocrático. Queremos que todas las ramas tengan las más que las quejas, pero también tengan el local y no les permitimos vivir con el colectivo que es las normas. Pero aquí eso nos va, bueno, así es por esto que logramos unas acciones que de otra manera no podíamos haber hecho y también nos determinamos colectivamente las quejas y los resultados son colectivos. La determinación de acciones industriales también se tomaron de manera colectiva y los miembros decían que es colectiva y esto es concentrar decisiones difíciles en estos campos. David, ¿comentar algo? Not much, but maybe to just say, en este tipo de situación, hablamos de obstáculos que siempre tenemos. Es ver en este ambiente, con líderes de colegios, con los rectores, con las autoridades políticas, con el comunidad, y para poder tienes que ser activo y ahí puede ver que esta es su realidad. Gracias. Ahora, Alfonso. ¿Qué quieres comentar, por favor? Muchas gracias por los cuestionamientos, por las razones. Para todos es muy lamentable que en Italia se esté viviendo una lucha tan fuerte por sobrevivir luego de la crisis económica que trajo consigo la crisis sanitaria. Y somos solidarios con ustedes. El hecho de tener un gobierno de derecha es un problema, porque lo que hemos venido hablando nosotros aquí en México fue porque tuvimos de manera consecutiva 2 gobiernos de derecha y uno de centro, y hasta que la tendencia de izquierda triunfó en el 2018 fue empezar a votar hacia nosotros y tratar de ayudarnos a resolver nuestros problemas. Se pregunta aquí si hay alguna estadística sobre el empleo precario. Quiero decirles que aproximadamente 50,000 compañeros de personal de apoyo y asistencia a la educación, ayer lo mencionaba, percibían servicios que equivalen aproximadamente a $300 y que en los últimos 2 años hemos dado un incremento del 74% para ellos y a nosotros nos parece importante. Tuvimos una etapa de 2 décadas donde se dio este fenómeno de que a la gente, a los docentes, los trataban por honorarios o los contrataban por compensación o de manera interina, y fue creciendo tanto que cuando nos reunimos primera vez con el presidente López Obrador, nos que le ganamos, que había miles de compañeras y compañeros que estaban en esa condición, que no tenían certeza laboral.
Y fue así, el presidente le dio indicación al secretario de entonces de que este fuera una prioridad para la Secretaría de Educación Pública. Y como ayer se mencionó, hemos logrado darle su tasa de base, su certeza laboral a más de 950,000 compañeros entre personal de apoyo, personal docente de todos los niveles, Y yo quiero decir que celebro que la Internacional de Elección haya incluido aquí por fin el tema de la seguridad social. Hace tiempo de Congreso de Bangkok y un poquito antes nosotros insistíamos que era necesario realizar las mismas atenciones del mundo porque realmente están en una situación muy complicada de mediano y largo plazo y que eran necesarias estrategias que nos permitieran llegar por un lado los cuidados personales, pero también por el otro ir revisando la proyección y la expectativa que hay para quienes se tienen que pensionar de manera jubilada, de manera obligada por cuentas individuales. Es un esquema neoliberal que en este momento el Banco de México, el Banco Mundial, el Fondo Internacional, a países que se inscriben dentro de la OCDE y que se dio casi de manera obligada. Aquí se hizo en 2007 esta reforma, pero como ya decíamos, la expectativa de jubilación no rebasa el 30% del último salario para cuando estos jóvenes empezaron a partir del 2007 se pensionen o se jubilen. De tal forma que agradecemos la información que nos dan los compañeros de Reino Unido y también quisiéramos poder intercambiar con los compañeros de Canadá que siguen teniendo ese programa de jubilaciones y pensiones tan exitoso que tiene ya muchos años de prevalencia en Canadá y que le da esa tranquilidad y esa seguridad en su retiro a nuestras compañeros docentes y de personal de apoyo. Si se me permite, en nivel superior, podemos decir también que aquí se incluyen las escuelas males, que son formadoras de docentes y que desafortunadamente también han sufrido una disminución importante en la asignación presupuestal. Debemos luchar por eso también porque son más de 170 instituciones de formación profesional, urbanas y rurales, y es una lucha que también en general que son muy interesantes planteamientos que aquí hay, y yo, sin tener que los señores habrán de surgir otros temas para intercambiar experiencias y ver cómo encontramos juntos el camino de reivindicar en todo el mundo a los trabajadores de la educación. Thank you, Alfonso. This Gracias, was Alfonso. sort of conclusions and Fue como reflexiones. Estamos por la Me gustaría, para el último desafío, te quiero hacer una pregunta. Hacer una oración sin comas. Toda la parte, encima por otro país, Italia, Kenia, México, no propio país, para poder aprender de los sindicatos que están ahí. ¿Cuál elegiría, Alfonso? ¿Qué país iría usted? Y se quedaría varios meses para lo que hace los sindicatos y cómo es que han tenido éxito en una sola oración. Sin duda, en Reino Unido, porque han estado grandes problemas y sin embargo no se detienen en la lucha. Las estrategias que utilizan son exitosas y creo que yo elegí ir a aprender de ellos. Very good. Thank you. Muchas gracias. Justin, bueno, UCU tiene ligas con relaciones países a nivel internacional, pero lo que sucede con Colombia es que el año pasado y tal vez este año también va a ir a Colombia, porque entiendo yo que Colombia es el país más peligroso en el mundo, en el que una personalidad de sindicato, hay estadísticas, saben de los sindicatos, los líderes desaparecen y son asesinados, etcétera. Gracias. Así que es muy triste, creo que son estas. Gracias, Justin y Jamie. Bueno, de los países que en el cual me gustaría Zimbabue, especie de un país donde los derechos de los ciudadanos no existe, la libertad no existe. Así que para ganar derechos, los derechos es muy difícil. ¿Te gustaría ir? Muchas gracias. Me gustaría ir a México. Me gusta saber cómo un sindicato podría ser presidente para nosotros también. Y gracias a todos los panelistas por sus contribuciones. Creo que merecen otro aplauso, ¿verdad? Bueno, estamos hablando también de las circunstancias acerca de los recortes, de las condiciones de los países, pero es importante también agradecer y nosotros hemos podido tener éxito, si lo hemos dicho hoy, y esto me hace sentir muy correcto y es acercarlos a tener éxito en su país. Así que muchas gracias de nuevo, que nosotros vayamos a la hora del día. Me gustaría compartir con ustedes las informaciones que tengo para todos. Primero que nada, me gustaría decirles que tenemos que regresar a la primaria después de la comida a las 2 de la tarde para el interactivo, y después me gustaría decirles que por favor tenemos 2 reuniones en sitio que empiezan a la 1:30. La segunda parte del día, información acerca de las salas en donde van a hacer estas reuniones va a estar disponible en las pantallas. Ustedes pueden hacer sus reuniones, por favor, 5 minutos antes de que empiecen, para que podamos empezar aquí, las reuniones que regresamos a la plenaria a las 2:30. Muchas gracias por su atención y disfruten su comida. Muchas gracias.